Hola, Bueno, hola, buenas tardes. buenas tardes y bienvenidos a la webinar El fisioterapeuta como guía del desarrollo motor, intervención en entornos naturales. Es un placer para Teresa y para mí poder compartir con vosotros y vosotras esta tarde. Espera, tengo que silenciar. Vale, a ver, vale, es que se me ha acoplado el sonido. Eso Vale. es. Bueno, es un placer para nosotras poder compartir con vosotros y vosotras esta tarde pequeñas pinceladas sobre el desarrollo motor y cómo intervenir para promover el neurodesarrollo. Antes de comenzar, agradecer al Ilustre Colegio de Fisioterapeutas de Aragón la oportunidad que nos ha brindado para poder ofreceros esta formación y poder transmitiros la importancia y la enorme influencia que tenemos los fisioterapeutas en el desarrollo motor, siendo realmente agentes facilitadores del mismo. Y por supuesto, bueno, pues agradeceros de antemano a todos vuestra asistencia y vuestra atención. Previo a la intervención, quiero presentarnos. Somos María José, soy yo María José Sánchez Blázquez y ella es Teresa Martínez Morales, mi compañera. Ambas somos fisioterapeutas pediátricas y trabajamos en los equipos de orientación educativa y psicopedagógica de atención temprana de la Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Eh, para quien no sepa un poco cuál es la función que realizamos, dar una breve apuntes, ¿vale? Nuestra función principal es atender, bueno, aparte de hacer los dictámenes de escolarización, es atender las demandas de evaluación que se nos realiza desde los servicios sanitarios, las escuelas infantiles públicas que atendemos o las demandas que nos hacen las propias familias de los niños de 0 a 3 años, hacer un seguimiento de estos casos e intervenir con las familias en el caso de que consideramos necesarios, aparte de la intervención que hacemos nosotros con las familias, derivar a un centro de estimulación de atención temprana para que ellos ya hagan una intervención más precisa y más específica. A lo largo de mi intervención voy a desarrollar muy brevemente los aspectos técnicos, siendo mi intención simplemente que tengáis una breve aproximación conceptual y después, bueno, pues Teresa os va a hacer o va a explicar una exposición un poco más práctica sobre el desarrollo y qué actividades se pueden realizar para promover ese desarrollo y, muy importante, sobre todo nos vamos a centrar más en qué modificaciones del entorno podemos realizar para conseguir mejorar el desarrollo de nuestros niños. El primer punto sobre el que os voy a hablar es sobre neurociencia y aprendizaje motor. En primer lugar, es importante, bueno, o vamos a repasar un poquito, o que intentamos el proceso madurativo de nuestro sistema nervioso central y que sepamos que, bueno, que es muy intenso durante los primeros años, sobre todo durante los 2 primeros años de la infancia. Por lo tanto, es muy importante que hagamos una detección lo más precoz posible y una intervención lo más precoz posible también. ¿Cómo es el desarrollo madurativo del sistema nervioso central? Bueno, hay que entender que durante se producen diversos procesos claves, por ejemplo, de neurogénesis, sinaptogénesis, de mielinización y otros muchos, pero tenemos que entender que todos estos cambios suceden en base a una serie de cambios a nivel molecular y bioquímico que se producen debido a las señalizaciones genéticas de cada individuo y que, por supuesto, también están influidos por la epigenética, es decir, que es la disciplina que establece la relación entre las influencias genéticas y ambientales de un determinado niño. ¿Vale? Entonces, este desarrollo madurativo está influido por la genética, pero también por el entorno. En segundo lugar, repasar brevemente el concepto de neuroplasticidad como la capacidad biológica inherente y dinámica que tenemos, que tiene nuestro sistema nervioso para modificar procesos básicos en la estructura y en la función como mecanismo de adaptación a las variaciones que se producen en el entorno. Por lo tanto, esta neuroplasticidad, que es lo que quiero que quede muy claro, depende directamente de la estimulación del entorno, de la actividad que se realice o que practique el niño en ese entorno y del uso. En tercer lugar, comentar muy brevemente también el concepto de sistematogénesis, es decir, cómo el cerebro se va a desarrollar
a las diferentes áreas del cerebro en función de las demandas que tenga del entorno. Así que tras comentar muy brevemente cómo se producen estos sistemas o estos procesos de maduración del sistema nervioso central, de hablar de neuroplasticidad y sistematogénesis, de forma muy somera, hemos podido observar que siempre he ido comentando una y otra vez del factor entorno, ¿vale? Es por tanto un factor o un elemento muy importante en el desarrollo del bebé y que nosotros como agentes facilitadores del mismo vamos a tener que tener en cuenta cuando intervengamos con nuestros niños y que vamos a tener que analizar para ver si podemos influir en ese entorno para que sea un facilitador del desarrollo y no una barrera del desarrollo del niño. ¿Qué más elementos quiero que conozcáis muy brevemente para que podamos o podáis hacer una adecuada intervención? Os voy a comentar breves pinceladas sobre la teoría de sistemas dinámicos, sobre la clasificación internacional de la discapacidad de funcionamiento, sobre la E al cubo o las 3Es, el modelo centrado en las familias, los entornos enriquecidos y el niño. En cuanto a la teoría de sistema dinámico, bueno, tendremos que conocer, paso a la siguiente, Teresa, tenemos que conocer las diferentes teorías que explican cómo es el desarrollo de un niño. ¿Vale? Por lo tanto, os voy a comentar para que entendamos por qué ahora trabajamos o intervenimos de esta manera y no de otra, cómo ha ido evolucionando el concepto, ¿vale? O cómo pensábamos que antes se producía este desarrollo motor y cómo sabemos que sucede hoy en día. Hace décadas nos basamos para explicar el desarrollo motor en las teorías neuromadurativas, ¿vale? En las que se consideraba que el cerebro iba madurando progresivamente, que íbamos pasando de reflejos primitivos y iban madurando diferentes estructuras cerebrales hasta que conseguíamos los movimientos más maduros de todos, más voluntarios, que eran los movimientos corticalizados, porque ya ese proceso madurativo había conseguido llegar a la corteza cerebral. Bien, aún todavía hay profesionales que siguen teniendo presentes estas creencias, ¿vale? Y estas teorías neuromadurativas que decían, bueno, pues que el desarrollo motor se producía de una manera jerárquica, teniendo en cuenta los diferentes niveles en los que iba madurando el sistema nervioso central, que el desarrollo motor era algo invariable, con un orden y con una secuencia concreta. Y que además todos los bebés tenían que pasar por cada una de las etapas del desarrollo, en el mismo orden y a un ritmo constante. Y que si un bebé no seguía a rajatabla esta secuencia del desarrollo, se iba a considerar un signo de alarma. Además, muchos de los métodos que utilizábamos de intervención también se basaban en estas teorías neuromadurativas, ¿vale? Por lo tanto, conseguir un hito motor era un prerequisito para poder alcanzar el siguiente y no nos podíamos saltar esta secuencia preestablecida. ¿Qué sucede? Que si atendemos a esto, privamos a muchos niños, sobre todo a los que están gravemente afectados, de la oportunidad, por ejemplo, de practicar la bipedestación o la marcha asistida a través de una ayuda técnica o de una ayuda con un entrenador para la movilidad o la marcha, porque como no han controlado la cabeza o no han controlado el tronco, pues no pasamos a trabajar los hitos motores posteriores, ¿vale? Entonces, todas estas teorías se han desplazado y ahora atendemos a que o entendemos el desarrollo de otra forma, atendiendo a la teoría de sistema dinámico, donde ahora, si os dais cuenta, el sistema nervioso central es solo un subsistema más que interacciona con otros muchos para que se produzca el aprendizaje motor. Por lo que ahora, en esta teoría de sistemas dinámicos, el desarrollo ya no pensamos que se produce de una manera jerárquica, como explicaban las teorías neuromadurativas, sino que es el fruto de interacción de todos los subsistemas y que depende de uno y de otros. ¿Qué subsistemas tiene en cuenta? Bueno, el sistema nervioso central sigue teniendo un papel muy importante, pero el subsistema del cognitivo también es algo que hay que tener en cuenta, ¿vale? Es necesario un determinado o un nivel adecuado de cognición para poder entender la tarea que le estamos pidiendo al niño.
y si no tiene ese nivel cognitivo para poder entender esa tarea, tendríamos que simplificarla, ¿vale? Para que pudiese aprenderla. ¿Qué más subsistemas tenemos importantes? Pues el de la atención. El niño tiene que tener un buen nivel atencional para aprender una tarea motora que le estemos proponiendo, porque si no es capaz de mantener el foco de atención en la tarea que le estamos enseñando durante el tiempo que requiere o que le estamos mostrando esa acción, pues no va a poder aprender, ¿vale? Por lo tanto, es algo que hay que tener también, hay que tener en cuenta. La motivación. La motivación es muy importante. Si el niño no tiene motivación para realizar la tarea, no va a querer practicarla, ¿vale? Por lo tanto, debemos plantear actividades que para él sean deseables y que el esfuerzo que va a realizar le merezca la pena. Otro subsistema más que tenemos que tener en cuenta a la hora del aprendizaje motor sería el subsistema de la percepción. Es decir, la percepción tiene que ser adecuada. Los inputs sensoriales que recibe deben de ser los adecuados para que él pueda realizar una representación adecuada interna de la tarea o del objeto que le estamos mostrando, ¿vale? Y el entorno, vuelve a aparecer otra vez el entorno como algo a tener en cuenta en el aprendizaje motor y la práctica y la experimentación, es decir, lo que habla el feed forward que hablamos, ¿vale? Aparte del feedback, es importante ese feed forward, esa experimentación y esa repetición, porque a través del ensayo y del error vamos a conseguir, pues, utilizar los patrones de movimiento o los patrones de movimiento que van a ser más efectivos, ¿vale? Y a través de la experimentación cuando experimentamos una y otra vez y queremos repetir esa acción, se van a fortalecer las sinapsis, mientras que si la experiencia que tengo es una experiencia negativa y no quiero practicarla, esas sinapsis que no son suficientemente utilizadas van a ser eliminadas. De tal manera que, atendiendo a la teoría del sistema dinámico, consideramos que el desarrollo es variable, que no es lineal, sino escalonado y que no es constante, sino a un ritmo fijo, puesto que habrá, por ejemplo, semanas en las que se produzcan grandes cambios y otras en las que no, ya que el bebé va a necesitar un tiempo para poder adquirir y practicar las nuevas habilidades. Y además, ese aprendizaje va a ser específico de cada niño, teniendo en cuenta lo que dice la teoría, o sea, teniendo en cuenta su cognitivo, su atención, su percepción, su motivación, el entorno y la experimentación. Por lo tanto, a la hora de adquirir un hito motor o de hacer un aprendizaje motor, va a existir una gran variabilidad y va a ser algo completamente normal. Por ello, actualmente ya no hablamos de adquisición de hitos motores, sino ventanas de adquisición de hitos del desarrollo motor. Bien, también, bueno, pues daros más conceptos sobre determinados modelos o formas de actuación que nos van a ayudar a mejorar nuestra intervención. Antes trabajábamos en el modelo bioclínico de la CIM, ¿vale? De la clasificación internacional de la deficiencia, de la discapacidad y de la minusvalía. Pero este modelo fue aprobado por la OMS y se ha ido abandonando porque se ha visto que tenía una serie de deficiencias, ¿vale? ¿Cuáles eran las deficiencias? Pues que era un modelo muy lineal, ¿vale? Se hablaba de enfermedad, deficiencia, discapacidad, minusvalía, y una cosa iba conllevando a la otra. Los conceptos estaban, por tanto, muy parcelados y la visión que se daba de la discapacidad era una visión desde el punto de vista negativo, donde no se tenían en cuenta otros factores, ¿vale? Externos que pueden afectar o influir en la capacidad motora del niño. Esto lo que hace es que la OMS posteriormente publique una nueva clasificación, que es la CIF, la Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud, que tiene una visión mucho más global, donde todo está mucho más interrelacionado y donde la visión de la discapacidad es una visión más positiva. Si os dais cuenta en el esquema, se habla de condición de salud, que sería la enfermedad o la afectación que tiene el niño, y luego se divide en dos partes, que sería una, la que habla de estructura y función, actividad y participación, que sería uno de los bloques, y otro bloque que serían los cuadros de abajo,
vale que hablaría de los factores contextuales. Y dentro de esos factores contextuales, pues se refiere a los factores ambientales y a los factores personales. Entonces, aquí si os dais cuenta, la visión es mucho más positiva porque ya no estamos hablando todo el tiempo de deficiencia y discapacidad, sino que tenemos que analizar cómo ese niño pues, puede realizar determinadas actividades en el entorno escolar y cómo puede participar en el entorno escolar. Tenemos esa visión positiva y luego tenemos una visión mucho más global que tiene en cuenta esos factores contextuales, es decir, cómo es el ambiente de ese niño, cómo es su entorno, no solamente el entorno más próximo, como puede ser la familia o el hogar, sino pues cómo puede afectar la cultura de dónde está ese niño donde se desarrolla ese niño o cómo son sus abuelos, cómo es el vecindario, ¿vale? Tiene en cuenta muchos factores ambientales, no solamente del entorno, sino también de las personas que lo rodean. Un factor ambiental también son los papás o también son los abuelos. Y tiene en cuenta y analiza a ese niño, los factores personales de ese niño, no solo físicos, sino también pues, psicológicos, socioemocionales y cómo estos influyen en su condición de salud. Así que si os dais cuenta, la visión es mucho más amplia y está todo mucho más interrelacionado. ¿Qué más cosas comentaros aquí? ¿Qué es lo que nos dice la neurociencia? Bueno, pues que antes trabajamos mucho, nos centrábamos mucho en los fisioterapeutas, en lo que es el dominio de la estructura y de la función, intentando, por ejemplo, si tenemos una parálisis cerebral, pues intentando normalizar ese tono, intentando conseguir mejorar un determinado rango articular o disminuir la espasticidad en un determinado músculo, pero ahora nos dicen que conseguimos mejores resultados si en vez de centrarnos únicamente en estructura y función, intentamos analizar las posibles limitaciones que tiene ese niño en la actividad y las restricciones en la participación y incidimos e intervenimos en estas dimensiones. Para ello, podemos ayudarnos de mejorar también la estructura y la función para conseguir mejoras en la actividad y en la participación. Y, bueno, tener en cuenta y analizar los factores contextuales desde el punto de vista de analizar qué factores ambientales o personales suponen una barrera para ese niño y que impiden que desarrolle esa actividad o que participe en el contexto escolar o qué elementos, por el contrario, son facilitadores, ¿vale? Y en ese caso, pues detectaríamos las barreras y modificaríamos el entorno, los hábitos personales y familiares para que estos sean un facilitador y no una barrera. Entonces, analizando e interviniendo desde este modelo conceptual biopsicosocial de la CIS, mucho más amplio y completo, es como se justifican muchas de las prácticas que va a comentar luego Teresa, que utilizamos hoy en día y que son prácticas recomendadas por la CIS. Entre muchas de las aportaciones que nos da este enfoque, una de ellas sería cómo la neurociencia muestra que trabajar, como he comentado antes, en el dominio de la actividad, intervenir en el entorno y utilizar el juego como un elemento facilitador contribuyen a la formación de más sinapsis y, por lo tanto, podemos influir en ese cerebro. ¿Qué más cosas? Bueno, es importante también que conozcáis las 3Es, ¿vale? Las 3Es o la E al cubo. Las 3Es es un tipo de intervención y si intervenimos de esta manera, pues se intervienen los procesos neuroplásticos, ¿vale? Cuando tenemos en cuenta una intervención que tenga en cuenta estos 3 aspectos que veis en la imagen, ¿vale? Y que están interrelacionados entre sí. ¿Cuáles son esos 3 aspectos? Pues el aspecto de las 3Es sería la expectación, es decir, cómo preparamos la actividad que le vamos a proponer al niño para que ese sistema nervioso central se prepare para recibir información útil y motive a explorar, ¿vale? Entonces, una vez que hemos creado esa expectación, lo siguiente que sucedería en nuestra intervención sería la exploración, es decir, el niño, como está motivado por explorar, está reconociendo y averiguando qué cosas
puede hacer con la actividad o con el acto motor que le hemos propuesto, con el objeto que le hemos dado, y si esta exploración es significativa para ese niño, ¿vale? Es algo que le motiva, esto va a inducir a una práctica prolongada. Y la práctica prolongada, ¿a qué nos va a conllevar? A la tercera E, que sería la de la experiencia. Si la experiencia para el niño es repetida, es intensa, es relevante y es motivante, se van a activar los procesos neuroplásticos adaptativos y de esta manera va a permitir que el niño aprenda cosas nuevas o que si es una actividad que ya había aprendido con anterioridad, sea capaz de refinarla, ¿vale? A través de ese feed forward que hemos dicho, a través de ese ensayo y de ese error. Y si os dais cuenta en este modelo, bueno, yo no lo veo bien en la imagen, está rodeado de lo que sería el entorno, de lo que sería la familia y abajo faltaría un cuadro cerca de las flores que pone profesionales, ¿vale? Y bueno, está rodeado de esto porque realmente estos tres elementos tienen un papel fundamental para favorecer los procesos neuroplásticos, ¿vale? Entonces, bueno, si tenemos en cuenta este tipo de intervención, activaremos los procesos neuroplásticos de nuestro. Bueno, sigo comentando cositas de cómo intervenir con los niños según la neurociencia y que nos sirven para utilizar estrategias más eficaces y conseguir mejores resultados. ¿Vale? Sería la práctica centrada en la familia. Teresa, hemos perdido tu presentación. ¿Vale? Bueno, la siguiente diapo sería la diapo de las prácticas centradas en la familia. Y bueno, pues en este tipo de intervención, aquí no es el criterio profesional el que prima, sino que se tiene en cuenta a la familia y al niño y son sujetos activos de la intervención. De tal manera que participan en la toma de decisiones y en los objetivos que se va a plantear o que nos vamos a plantear cuando vayamos a intervenir con ese niño y además vamos a capacitar a esa familia y le vamos a enseñar actividades para que puedan ofrecerle experiencias y oportunidades diarias de aprendizaje a ese niño en las actividades que realizan con el niño, ¿vale? En la anterior. Y bueno, ¿qué somos en este modelo centrado en la familia, los profesionales? Pues somos agentes de apoyo para esas familias y lo que vamos a hacer es brindarles herramientas y actividades para que puedan trabajar con sus pequeños, de tal manera que vamos a capacitar a las familias y cuando una familia sabe lo que tiene que hacer con su niño, es una familia empoderada. ¿Qué dice este modelo también? Pues que cuando trabajemos objetivos o los objetivos que nos planteemos con el niño no son objetivos ya basados en la estructura y en la función, en conseguir esas mejoras, sino nos vamos a plantear objetivos funcionales para conseguir que haya una mejor realización de las actividades y una mejor participación en el entorno y que están basados en las necesidades que nos dice la familia o el niño cuando ya tiene una edad suficiente o un nivel cognitivo adecuado que para ellos es importante trabajar. ¿Y dónde se va a trabajar? Pues en el contexto habitual, ¿vale? La neurociencia demuestra que aprendemos mucho mejor cuando trabajamos a través de esas interacciones o experiencias diarias y si nos son ofrecidas por las personas familiares dentro de su contexto habitual. Así que, bueno, pues es algo que aparte de trabajar con este modelo, es mejor también si trabajamos en los entornos naturales. ¿Vale? Pasamos a la siguiente diapo. Entonces, trabajar en los entornos. ¿Qué es un entorno natural? Pues el entorno natural es el colegio del niño, el entorno natural es el parque, en la casa de los abuelos. Entonces, ¿qué nos dice la neurociencia? Que obtenemos muchos mejores resultados si trabajamos esos objetivos funcionales en un entorno natural. Nosotros que somos fisioterapeutas en el cole, pues sería en nuestra escuela infantil, que si hacemos ese trabajo específico en la sala de fisioterapia y que tenemos que convertir esos entornos naturales en entornos enriquecidos porque es muy
recomendable crear entornos que faciliten la estimulación cognitiva, motora y sensorial. ¿Por qué? Porque incrementan todos los procesos neuroplásticos. Por lo tanto, tenemos que crear un ambiente perfecto para la exploración y que promueva esa experimentación y esa repetición, ¿vale? Todos sabemos que si el niño está en un entorno desfavorecido, se le priva a ese niño de oportunidades de aprendizaje y tiene un peor desarrollo, no solamente en el área motora, sino en todas las áreas, ¿vale? En la cognitiva, en la comunicativo-lingüística y en la socioemocional. Porque no tiene esas entradas sensoriales continuamente, no se producen y los circuitos no se configuran adecuadamente. Y bueno, luego para terminar, bueno, pues estaría la importancia de tener en cuenta al niño, ¿vale? No solamente a nivel fisiológico, es decir, cómo ese tono o esa hipotonía puede influir en su desarrollo motor, sino también cómo su nivel cognitivo, cómo su personalidad influye en ese desarrollo, ¿vale? Porque pueden ser factores que sean una barrera para el desarrollo o que por el contrario sean un facilitador de su desarrollo. Entonces tendremos que analizar e intervenir en esos factores que son barreras y tendremos que utilizar los que son facilitadores. Bien, concluyendo, bueno, pues estaríamos realmente ante un cambio de paradigma en el que ahora lo que hacemos no es ser nosotros únicamente los que decidimos, planteamos objetivos y la intervención, sino que tenemos que basarnos en ese modelo centrado en las familias, capacitar a las familias, no centrarnos solamente en las debilidades del niño, sino basarnos también en sus fortalezas. Y es muy importante pues, que las prácticas que realizamos y la experimentación que realiza ese niño se realicen en la comunidad, en su entorno natural, que le ofrece una enorme variedad de oportunidades y que la intervención que hacemos sea intervención basada en su rutina. ¿Cómo nos tenemos que plantear los objetivos? Como he comentado antes siempre, objetivos funcionales que sean SMART y, por ejemplo, pues podríamos utilizar para medir si estamos consiguiendo mejoras en nuestra intervención o no, pues la escala GAS. Bueno, pues por todo lo anterior, basándonos en los nuevos conocimientos de la neurociencia sobre desarrollo y aprendizaje motor y en base a las intervenciones que os he ido comentando con las que conseguimos mejores resultados, Teresa y yo hemos elaborado un programa de estimulación para papás y para mamás llamado Nacidos para Explorar y que, bueno, pues ella os va a desgranar un poquito más en qué consiste este programa de estimulación, ¿vale? Y ya, bueno, le doy paso a ella y contestamos un poquito ahora después a las dudas que tengáis. Hola, buenas tardes a todos. Yo soy Teresa. Antes de nada, deciros que podéis plantear vuestras preguntas en el chat, en el canal de YouTube, y si acaso bueno, pues podemos dejar el contestar esas preguntas para el final y así establecemos una especie de coloquio que siempre es interesante y enriquecedor para todos. Bueno, pues a ver, continúo comentando que bueno, el fisioterapeuta tiene una formación, lógicamente una formación clínica, pero cuando empezamos a trabajar en un entorno educativo o cuando empezamos a trabajar sobre todo con niños en estas edades tan tempranas, tenemos que tener en cuenta que los niños no son adultos pequeños, sino que son niños y que los niños aprenden fundamentalmente a través del juego y que los niños básicamente no son estancos separados, el área motora, el área cognitiva o el área social, etcétera, sino que el niño hay que enfocarlo desde su globalidad, hay que entenderlo desde su globalidad. Y dentro de esa globalidad tenemos que ver que cuando se produce el desarrollo, ese desarrollo de las diferentes áreas va a involucrar el desarrollo de las otras. Es decir, si el desarrollo motor no se produce de la manera esperada o de la manera adecuada, pues eso va a influir negativamente en el desarrollo del resto de áreas y viceversa, ¿vale? Entonces, bueno, pues en la evidencia científica
demuestra y nos dice que efectivamente el desarrollo motor es súper importante para avanzar en el desarrollo del resto de áreas. Y esto es así, cuanto más pequeño es el niño, pues más se puede evidenciar esto. De hecho, nosotras trabajamos en un equipo interdisciplinar donde tenemos compañeras, tenemos orientadoras que normalmente son psicólogas, psicopedagogas, y también trabajamos con logopedas e incluso con trabajadores sociales que intervienen mucho con las familias. Y nuestro papel es fundamental dentro del equipo porque está claro que el desarrollo motor es una pieza importantísima del engranaje de ese desarrollo del niño. Si no hay un desarrollo motor adecuado y no hay un desarrollo de ese control postural o ese control del movimiento, es imposible que el niño pues se pueda comunicar o se pueda relacionar con el entorno de forma adecuada, ¿vale? Y que por lo tanto pueda aprender ninguna otra cosa. De hecho, pues las experiencias sensoriomotrices tempranas van a permitir un adecuado desarrollo cognitivo. Un desarrollo cognitivo que, bueno, pues lógicamente en un principio va a ser sobre todo el conocimiento de su propio cuerpo, es decir, el poder a través de esas experiencias motrices y de esas experiencias sensoriales tempranas, el poder iniciar esa representación mental de su yo, ¿vale? De su propio cuerpo. Al mismo tiempo, el desarrollo motor va a permitir que el niño pueda relacionarse y pueda conocer y acceder al entorno tanto material como al entorno personal, es decir, tanto los cuidadores como si el niño está en una escuela infantil con su resto de iguales, ¿vale? Y también es importantísimo el desarrollo de la habilidad manipulativa para poder desarrollar sus aprendizajes y para poder desarrollar su cognitivo. Se podría decir, y de hecho es así, que las manos son la herramienta necesaria para poder desarrollar el cognitivo del niño. A través de las manos el niño explora las diferentes características de los objetos, el niño es capaz de aprender la causa-efecto, el niño empieza a agarrar los objetos, empieza a llevárselos a la boca, a hacer esa representación mental, esa representación interna del objeto, golpearlos, tirarlos al suelo para ver el sonido que hacen o para ver la distancia que recorren, y todo eso es un aprendizaje en sí mismo. Entonces, también podemos decir que es imprescindible el desarrollo motor para una adecuada comunicación de ese niño con el entorno. La comunicación no empieza cuando el niño descifra el código lingüístico o cuando empieza a desarrollar el lenguaje verbal, sino que la comunicación empieza desde prácticamente el principio, cuando el niño establece la sonrisa social o cuando el niño empieza a hacer gestos o a expresar a través de su cara y de sus gestos lo que demanda, lo que quiere o lo que desea, y se hace entender por parte del adulto. Hay relaciones muy significativas entre lo que es el desarrollo motor y el desarrollo de la comunicación y la intención comunicativa del niño. De hecho, la sedestación independiente es un hito de importancia crítica porque gracias al desarrollo de la sedestación, el niño adquiere por primera vez una posición vertical, y eso le va a permitir pues, establecer una mayor conexión y relación con el entorno y con sus cuidadores y por supuesto con el entorno material, como hemos comentado antes. El desarrollo de la sedestación junto con el desarrollo de las primeras formas de desplazamiento autónomo le van a permitir al niño entrar en comunicación con ese entorno y entrar en comunicación con las personas que lo cuidan o con sus iguales. Y fijaos si es importante también el desarrollo motor, que el movimiento no es un fin en sí mismo, sino que el movimiento es el vehículo, es la herramienta necesaria para que el niño pueda explorar, conocer y relacionarse con el mundo, relacionarse con el entorno y por lo tanto poder realizar todos los aprendizajes.
Es por eso que el desarrollo motor, el desarrollo sensoriomotor es la pieza fundamental en los primeros meses, en los primeros años de vida, para que el niño pueda tener un desarrollo lo más normalizado posible. Por lo tanto, el fisioterapeuta tiene una importancia enorme dentro de los equipos interdisciplinares de atención temprana. ¿Qué debemos hacer los fisioterapeutas dentro de ese equipo? Pues lo que hemos comentado un poquito, lo que hemos comentado antes. Y esto lo vamos a hacer en los 3 niveles de prevención, tanto en la prevención primaria como prevención secundaria y prevención terciaria. Bien, normalmente, bueno, pues de hecho, tanto María José como yo trabajamos con prevención secundaria y prevención terciaria principalmente. Y aquí, bueno, pues lo que hacemos es intervenir también con las familias. Como hemos dicho antes, hemos elaborado una guía para poder dar orientaciones a las familias y que así los niños, que hay algunos que necesitan un tratamiento especializado en centros de desarrollo y en centros de atención temprana, y aparte nosotros les damos esas orientaciones para que puedan intervenir en las familias, también puedan de alguna manera complementar en el entorno natural del niño, puedan complementar esa intervención especializada que los niños reciben. Pero es que incluso muchas veces los niños simplemente están en seguimiento y no se derivan directamente a los centros de tratamiento, sino que se inicia la intervención a través de la familia gracias a esos programas y a esas guías de estimulación motora. Eso lo hacemos tanto en prevención secundaria como en prevención terciaria. Y ojalá que pudiéramos intervenir también en lo que es la prevención primaria, pero lógicamente muchas veces la vida no nos da para tanto. Y afortunadamente, bueno, pues también colaboramos dando charlas o haciendo formación y dando información en las sesiones de materno-infantil, que muchas veces estamos invitadas en las clases de preparación al parto para las futuras mamás y los futuros papás. Bien, en cualquiera de los 3 niveles de prevención, lo que hemos comentado antes, el fisioterapeuta no solamente tiene que hacer el tratamiento en el centro de tratamiento, sino que el fisioterapeuta es la persona que tiene que servir de enlace, tiene que servir de guía para que ese tratamiento que se realiza en un centro de tratamiento luego pueda tener una continuidad, ¿vale? Porque el niño, la vida del niño se desarrolla fuera del centro de tratamiento. Entonces, necesitamos fomentar la actividad y la participación de ese niño en todos los entornos donde ese niño se desarrolla. Por lo tanto, tenemos que nosotros saber cómo intervenir en esos entornos para que sean entornos enriquecidos, llenos de estímulos adecuados y positivos, facilitadores para ese desarrollo. Tenemos que aprender a detectar y transmitir a esas familias y a esas educadoras o educadores de las escuelas infantiles o esos maestros de los colegios que atienden a edades tempranas el saber capacitarlos para que ellos también aprendan a detectar cuando sin quererlo están interponiendo una barrera para el desarrollo del niño. Y, por supuesto, poder eliminarla. Aplicar facilitadores. El juego, por ejemplo, es un facilitador del desarrollo. De hecho, el niño va a aprender mucho más si nosotros le proponemos actividades de tipo lúdico y que sean interesantes, sean significativas para ese niño. Y, por supuesto, plantear objetivos funcionales y desarrollar actividades para poder desarrollar esos objetivos funcionales. Bien, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que intervenir también, no solo en prevención secundaria y prevención terciaria, como guías, como enlace, para poder capacitar a las familias y también hacerlo en prevención primaria? Pues porque nosotros en nuestra experiencia profesional nos hemos ido dando cuenta que cada vez nos llegan más niños derivados de los centros de atención primaria o de las escuelas infantiles, que son niños que llevan un retraso psicomotor simple, un retraso madurativo, y muchas veces es provocado precisamente por eso, pues porque tienen un entorno pobre o porque las familias sin quererlo, pues a lo mejor no le están dando a sus hijos lo necesario, no le están aportando lo necesario para que el desarrollo siga su curso. Entonces, de hecho, en los países desarrollados, la bibliografía nos dice que en los países desarrollados hay un riesgo de retraso madurativo, que tengan cronopatías del desarrollo,
bueno, que oscilan entre el 13 y el 32%, que son cifras realmente muy elevadas. Sin que el niño tenga absolutamente ninguna causa médica que justifique ese retraso. De hecho, estos niños muchas veces los papás, pues como no tienen ninguna causa médica, pues normalizan o justifican muchas veces y llegan incluso a detectarse esos retrasos mucho más tardíamente que cuando el niño ya nace o cuando ya tiene una problemática desde prácticamente los primeros momentos de su nacimiento. Eh, mm, Muchas veces nos llegan niños que con 10 meses, con 9 10 meses, no han iniciado ninguna forma de desplazamiento autónomo o no mantienen la sedestación estable. Y claro, o con 16 17 18 meses ni siquiera se mantienen de pie, o en fin, o que por ejemplo se mantienen de pie pero no son capaces de agacharse, levantarse, pasar de estar sentado en el suelo a levantarse de manera independiente. Es decir, unas cosas que son precisamente por eso, porque no se le ha dado oportunidad al niño para poder experimentar adecuadamente. Entonces, es necesario, es fundamental el papel de los padres, tanto para la detección como para capacitarlos y empoderarlos para que ellos mismos sean agentes facilitadores del desarrollo de sus hijos. Y para eso debemos estar nosotros, los fisioterapeutas, detrás, asegurándonos de que tanto los niños como sus familias pues lógicamente están haciendo lo adecuado para que no haya ningún problema ni ningún entorpecimiento en ese desarrollo. De hecho, está claro que de esas experiencias tempranas y de las experiencias que el niño vive en su día a día, en su vida cotidiana, esas experiencias van a hacer que el desarrollo avance más rápido o por el contrario se produzca un freno en ese desarrollo. Es por eso que nosotros, como ha comentado antes María José, y esto fue algo que nació anteriormente, o sea, la idea ya la teníamos anteriormente, pero que la desarrollamos durante la pandemia. Durante la pandemia cerraron los centros de tratamiento y las familias se quedaron totalmente desamparadas sin tener un sitio a donde llevar a sus hijos que tenían una problemática en el área motora o incluso a nivel general, ¿vale? Porque como hemos comentado antes, desarrollando el área motriz pero desde un punto de vista de la globalidad del niño, no solamente vamos a incidir en el área motriz, sino que vamos a incidir de una manera indirecta en el desarrollo del resto de áreas. De hecho, mis compañeras o nuestras compañeras, tanto las psicólogas como las logopedas, se remiten a nuestra guía para darle orientaciones a las familias, puesto que nuestra guía es completa en ese sentido. Es decir, al final utilizamos las actividades motrices, pero de una manera muy transversal y como herramienta para trabajar también pues, todos los procesos cognitivos de comunicación y de lenguaje y a nivel social, ¿vale? Entonces, Nacidos para Explorar, pues es una guía, la tengo aquí, ¿vale? Ahora, después, si acaso también un poquito la mostraré por dentro. Y nosotros, pues lo que hacemos es, en todos los lugares donde nosotros tenemos presencia, por ejemplo, en las escuelas infantiles, las escuelas infantiles donde nosotros tenemos presencia, lo que hacemos es trabajar para eso, trabajar para que los entornos posibiliten la mayor cantidad de experiencias de movimiento que además se desarrollen en un contexto significativo y funcional, ¿vale? Entonces, bueno, pues aquí tenéis imágenes sobre, bueno, pues tanto de aula como de patio, ¿vale? Donde veis que con muy poco, realmente tampoco se necesita un presupuesto enorme, con muy poco se puede, pero con sentido común y bueno, con criterios se pueden llegar a enriquecer los entornos de manera que a los niños se den oportunidades muy variadas para que puedan desarrollarse.
Esta escuela es una de las escuelas a las que yo voy y bueno, presentaron un proyecto y fueron premiadas con, pues eso, premiadas por la Asociación Mundial de Educadores Infantiles como, bueno, pues en torno, un premio pues eso, a la calidad en los entornos y a la riqueza en cuanto a estimulación psicomotriz del niño. Aquí tenéis más imágenes. Nosotras, pues, en las escuelas infantiles se han eliminado las hamaquitas, en las aulas de bebés se posibilita que haya pues zonas de esparcimiento con materiales muy diversos. En el aula pues se utilizan materiales de psicomotricidad con diferentes puntos de apoyo para que el niño inicie la verticalización. Es decir, todo va con la intencionalidad de facilitar al niño en todo momento sus capacidades y sus habilidades motrices. En nuestra guía, y bueno, nosotras, y luego también en la guía lo desarrollamos los facilitadores y las barreras. Entonces, ha sido una manera muy sencillita. Os voy a explicar algunas de las pinceladas que aparecen en nuestra guía, pero que consideramos que son muy importantes. En nuestra guía no solamente habla del desarrollo motor grueso, porque ya existen guías del desarrollo motor grueso, pero nuestra guía también habla y le dedica una parte muy importante al desarrollo de la motricidad fina. El desarrollo de la motricidad fina, como hemos comentado antes, va muy ligado a los procesos cognitivos. Es por eso que con esta guía no solamente vamos a favorecer el desarrollo motor del niño, sino que vamos a favorecer el desarrollo de sus procesos cognitivos. Y bueno, lo que hacemos es no solamente decir cuándo se tienen que ir más o menos produciendo de acuerdo con esas ventanas de adquisiciones motrices que hemos comentado anteriormente, cuándo tienen que ir apareciendo dentro de un desarrollo típico cada uno de los hitos motores, sino que lo que hacemos es proponer actividades de tipo lúdico para conseguir de manera natural y de la manera más espontánea posible conseguir que eso vaya fluyendo y que vaya naciendo del propio niño. Entonces, aparte de eso, también lo que hacemos es dejar un apartado en nuestra guía para desarrollar los facilitadores y las barreras. Es decir, que es bastante innovadora en tanto en cuanto no nos limitamos a decir los hitos motores que se van produciendo en el desarrollo, sino lo que hacemos es dar pautas para poder conseguir esos hitos motores. No solamente hablamos de motricidad gruesa, sino que hablamos de motricidad fina, que es la gran olvidada muchas veces, no solamente por las guías de estimulación, sino incluso por nosotros, por los propios fisioterapeutas que trabajamos con niños. Nos dedicamos básicamente a la motricidad gruesa, como si la motricidad fina no fuera una cosa nuestra muchas veces, y hablamos de algo fundamental que son las barreras y los facilitadores. Por eso consideramos que nuestra guía es muy innovadora y es, bueno, pues muy completa. Por ejemplo, en una primera etapa, los primeros 6 meses, bueno, a nosotros nos llegan una gran cantidad de niños con plagiocefalias, con brachiocefalias, muchas veces son posturales, porque, bueno, porque los niños, claro, ahora se les recomienda dormir boca arriba por el tema de la muerte súbita, pero claro, muchas veces la información, la información no es muy completa, es decir, a los papás o a las mamás se les dice, bueno, que el niño duerma boca arriba, pero ya no se les dice nada más. Entonces, a nosotros nos llegan niños con 4 o 5 meses que prácticamente no tienen control cefálico, prácticamente, bueno, con unas plagiocefalias, como digo, impresionantes, y es porque el niño se ha tirado la vida boca arriba. Entonces, la receta que nosotros damos, que eso es como un eslogan que siempre a la familia les queda clarísimo, es que el niño tiene que dormir boca arriba, pero tiene que jugar boca abajo. El tiempo que esté despierto tiene que estar el máximo tiempo posible boca abajo. Lógicamente, tendremos que ir incrementando esos tiempos conforme el niño vaya haciéndose más mayor, ¿vale? Y es importante que las familias conozcan en esta primera etapa cuáles son las barreras más importantes y cuáles son los facilitadores. Como barreras, pues a ver, tenemos ahí
En todo en la vida, y aquí pues no va a ser una excepción, no hay blanco y negro, sino que estamos hablando de que tiene que haber una gama de grises. No significa que los niños, que las familias no puedan tener una maquita o no se pueda poner al niño en la maquita o no se pueda poner en ese tipo de columpios que lógicamente sí que se pueden utilizar en estos primeros 3, 4 meses, 5 meses como mucho, pero tiene que ser con tiempos muy cortos, tiempos breves, tiempos controlados. Y ponemos ahí la sillita del coche, el masicosi o sillita del coche, porque muchas veces los papás abusan del uso de esa sillita y la utilizan como sistema de posicionamiento y ahí tienen al niño durante horas. Entonces, queremos que cada cosa se utilice para lo que está indicada, y no prolongar su uso más allá de para lo que está diseñado el invento en cuestión, ¿vale? Entonces, bueno, pues es importante que a los niños se les ponga en diferentes posiciones, boca arriba, boca abajo, que se les dé oportunidad a través de estas mantitas de estimulación, tomándolo de diferentes maneras, tomándolo en brazos de diferentes maneras, masajeándolo y tocándolo mucho para que el niño vaya teniendo toda esa percepción sensorial a través del tacto y vaya poquito a poco, pues eso, formándose el mapa de su propio cuerpo. Y es muy importante también decirle a las familias que el porteo es una manera muy adecuada de transportar al niño. ¿Por qué? Pues porque el transportar al niño en una sillita, en un cochecito, es algo no pasa nada, o sea, no pasaría nada, pero es algo pasivo. Mientras que cuando nosotros porteamos, en el porteo, si el porteo lógicamente se hace adecuadamente y correctamente, pues lo que vamos a hacer es facilitar el enderezamiento, el control postural, el control cefálico, empezamos por el control cefálico, el desarrollo de la orientación y la estabilización visual, la estimulación vestibular, la maduración a nivel sensorial, también a nivel vestibular, y también, pues, lógicamente, vamos a incidir muy positivamente en el desarrollo de sus caderas, ¿vale? Entonces, bueno, pues es importante. Eso muchas veces, llevado al extremo, es negativo. ¿Por qué? Pues porque hay veces que los papás y las mamás utilizan el porteo, pero es que tienen las 24 horas del día el niño colocado encima. Entonces, eso es lo que no se puede, o sea, eso es un poquito, pues para eso estamos los fisioterapeutas, para un poquito explicar a las familias que el porteo es para transportar al niño, no para tener al niño en todo momento, porque lo que tenemos que hacer es también dejar al niño momentos solo para que él vaya buscando por él mismo posibilidades motrices, ¿vale? Lo que hemos comentado antes de la sedestación, tenemos que intentar que durante el primer semestre el niño, a través del porteo, a través de ponerlo boca abajo, de tomarlo de diferentes maneras, de no abusar de la maquita ni de todos estos posicionadores, podamos conseguir el enderezamiento y el control motor voluntario suficiente como para que podamos tener la sedestación independiente lo antes posible. La sedestación independiente lo que va a permitir, como hemos comentado antes, es el desarrollo de la interacción social, de la comunicación y el desarrollo de la habilidad manipulativa. A partir de que el niño empieza a mantenerse sentado, va a ser todo un descubrimiento para él, ¿vale? Va a haber un antes y un después. A veces, ¿qué ocurre? A veces ocurre que hay retrasos en la adquisición de la sedestación. Entonces, es interesante el poder utilizar este tipo de, bueno, asientos adaptados o asientos moldeados para facilitar el control postural necesario para poder desarrollar la motricidad fina y que no, bueno, pues que no se produzca un retraso en el desarrollo de los procesos cognitivos del niño. ¿De acuerdo? Bien. Mm, a partir de los 6, entre los 6 y los 12 meses, voy a destacar estos facilitadores, estas barreras que tenemos aquí en la diapositiva. Facilitadores ya, las mantitas de estimulación blanditas ya pueden suponer incluso una barrera. ¿Por qué? Porque no suponen una base de apoyo estable sobre la que el niño pueda empujarse o apoyarse para poder realizar el desplazamiento autoiniciado. Entonces sería mucho más interesante cualquier otro tipo de suelo, pues tipo de goma eva,
o acolchadito, pero bueno, pues hay algunos que incluso son así rugosos y que facilitan el anclaje de los apoyos para poder hacer, como he dicho antes, el inicio de los desplazamientos. Continuamos con el porteo como un facilitador del desarrollo y el poder ofrecerle, ya hemos dicho que bueno, que la motricidad fina está muy presente en nuestra guía y en nuestro trabajo del día a día y hay que ofrecer a los niños una gran diversidad, la mayor diversidad posible de objetos para que ellos vayan también conociéndolos, experimentando y haciendo esa representación interna de esos objetos y poder desarrollar los diferentes tipos de agarre y poder perfeccionar esas destrezas manipulativas. Como barrera, eh, que todavía hoy en día nos llegan una gran cantidad de familias que cuando el niño ya tiene 6 7 meses ya lo están poniendo en el tacatá. El tacatá lo vamos a eliminar, lo vamos a quitar de la circulación. Tacatá no nos aporta nada. De hecho, produce retraso en la adquisición de la marcha y produce retraso en lo que es la adquisición del equilibrio. Aparte que le imposibilitamos al niño que pueda agacharse, levantarse, no se ve sus extremidades, es decir, que luego también es fuente de accidentes, ¿vale? Entonces, realmente no nos aporta nada, sino todo lo contrario. Tiene muchísimos inconvenientes el uso del tacatá. Bien, de los 12 a los 36 meses destacamos, aunque en nuestra guía hay, pues podéis imaginar, está muchísimo más explícito y hay mayor cantidad de información, como podéis imaginar, aquí hemos destacado pues que en la actividad acuática a partir del nacimiento, pero la hemos puesto aquí, pero que realmente la actividad acuática adaptada a partir de los 6 meses, pues ya el niño tiene como si dijéramos un sistema inmunitario un poquito más maduro y ya pues puede acudir a lo mejor pues a lo que es una piscina donde haya pues donde haya más personas, ¿no? Antes de los 6 meses, pues a lo mejor la actividad acuática, pues desarrollarla más en casa, en familia. Bien, luego, pues lo que hemos dicho antes, facilitar a los niños pues actividades manipulativas adecuadas a su edad, meter, sacar, enroscar, recipientes para abrir, cerrar, hacer, apilar, es decir, actividades manipulativas y ya empezar sobre todo con lo que es la coordinación bimanual. Y tiempos al aire libre, en entornos naturales, en la playa, en el campo, en el parque, y intentar que a partir de que el niño ya adquiere la marcha independiente, pues los desplazamientos, cuando haya que hacer desplazamientos, pues que poco a poco vayamos retirando la silleta y vayamos incluso, bueno, pues que vayamos dejando que el niño vaya caminando lógicamente con sentido común, distancias cada vez más largas. Y bueno, en todo momento, la verdad que estos parques que se utilizaban así tipo mini cuna, eh, todavía hay muchas familias que los siguen utilizando porque meten ahí al niño y es como que, bueno, lo meto ahí y sé que no va a tener ningún accidente ni le va a pasar nada, pero efectivamente es ya de por sí, están metiendo al niño en una barrera, o sea, el niño ya de ahí ya no se sale. ¿Vale? Entonces, bueno, pues eso también no sería muy aconsejable, ¿vale? En todas las etapas, pues hay que intentar, los papás cada vez tenemos los hijos más mayores, muchas veces o sea, tenemos un hijo solo, y bueno, caemos en la sobreprotección muchas veces que es un factor bastante negativo que frena bastante el desarrollo del niño. Por eso hay que siempre ayudar a las familias a entender que el niño tenemos que darle un poquito de libertad, tenemos que dejarlo, no asfixiarlo, no sobreprotegerlo, porque eso le va a condicionar su desarrollo. ¿Vale? También el uso de las pantallas cada vez, por desgracia, bueno, sí que es verdad que estamos en la sociedad de la información y las nuevas tecnologías, pero se expone a los niños desde muy pequeñitos, a todo tipo de pantallas. Y antes de los 3 años,
la asociación de pediatría, bueno, totalmente desaconsejable el uso de cualquier tipo de pantalla antes de los 3 años y a partir de los 3 años, pues unos minutos al día. ¿Vale? Entonces también es interesante cuando los niños vienen a atención temprana o cuando las familias tienen la información de lo nocivo que es el uso de estos dispositivos electrónicos, pues es importantísimo que las familias tengan esta información de primera mano porque así, pues lógicamente van a dar a sus hijos oportunidades con otro tipo de materiales, de libros, de objetos que ellos puedan tocar, puedan experimentar y como he comentado antes, puedan obtener acción, reacción, causa, efecto, que es como realmente el niño va a aprender. Y bueno, pues lógicamente lo que hemos comentado antes, todo lo que frene su desplazamiento autónomo y su movimiento autoiniciado. Bien, la evidencia científica nos dice que cualquier intervención, si las familias están capacitadas y tienen la información y la formación suficiente, cualquier intervención iniciada antes de los 5 meses en la que sean capaces de facilitarle y de provocar a los niños a través de este tipo de entornos enriquecidos oportunidades para desarrollar actividades funcionales y significativas, eso va a tener un efecto muy positivo, no solamente en el desarrollo motor, sino en el resto de áreas y va a tener efectos sobre el desarrollo de las conexiones sinápticas y también de la arquitectura cerebral. Bueno, quiero hablaros un poquito de nuestra guía, ¿vale? Nuestra guía pues está hecha bueno, pues con el máximo rigor, con muchísimo cariño además, y está elaborada para la estimulación de 0 a 3 años. Entonces, lo que he hablado antes, no solamente hablamos de motricidad gruesa, sino que hablamos de motricidad gruesa y fina, y además tiene como un contenido fundamental las barreras y los facilitadores para el desarrollo. Está organizada o estructurada por trimestres en el primer año y a partir del primer año por semestres y las actividades que hay en cada una de las etapas son actividades de dificultad creciente, es decir, vamos teniendo en cuenta que cada vez las actividades son un poquito más difíciles para fomentar pues eso, la maduración de los procesos mentales. Bien, quiero hablaros de la función manual, a la cual nosotras en nuestra guía le dedicamos un capítulo importantísimo. En cada una de las etapas hablamos de motricidad gruesa y motricidad fina. Y no os quepa duda de que la motricidad fina no empieza cuando el niño no se inicia cuando el niño empieza a alcanzar y agarrar los objetos, sino que empieza desde el mismo momento en que el niño fija la mirada. Cuando el niño fija la mirada y es capaz de mantener su cabeza en la línea media, de fijar la mirada y hacer seguimiento del objeto, ya ahí se está iniciando esa motricidad fina, porque empieza por el seguimiento del objeto y terminamos con el desarrollo de la coordinación ojo-mano y ojo-mano-boca, ¿vale? Y la coordinación también mano-mano. Bien, tenemos que estimular el agarre y darle al niño, lo que hemos comentado antes, una gran cantidad de objetos diferentes. Muchas veces tampoco hay que irse a buscar nada raro, sino que en nuestra propia casa tenemos una gran cantidad de objetos que le podemos ofrecer a nuestros hijos para que objetos que además luego van a utilizar y que podemos aprovechar para decirles cómo se llaman, para decirles el uso funcional, etcétera, etcétera. Es decir, que aparte de darle el objeto para que el niño lo alcance y lo agarre, también estamos de alguna manera. Nosotras siempre tenemos que decirle a la familia que cada cosa que hagamos tenemos que ir radiando lo que estamos haciendo. ¿Para qué? Para estimular también al mismo tiempo el lenguaje, ¿vale? Y tenemos también que decirle para qué sirven las cosas o darle el modelo antes para que el niño aprenda qué es lo que se hace con ese objeto.
y a partir de ahí el niño vaya experimentando por él mismo y lo vaya afianzando y generalizando esos aprendizajes. Aquí tenéis cómo se va desarrollando lo que es la evolución de los diferentes tipos de agarre de acuerdo al desarrollo madurativo. Y, y bueno, es importante que conforme el niño vaya agarrando y vaya cogiendo diferentes tipos de objetos, va elaborando esa representación mental de los objetos, y eso va a ser fundamental para poder realizar el preagarre, es decir, el poder, en cuanto un niño ve el objeto que previamente ha tenido experiencia de haberlo tenido en la mano, en cuanto ve el objeto ya sabe sus características, ya sabe lo que pesa, el tamaño, la forma, y ya antes de llegar al objeto ya ha posicionado su mano para poder cogerlo de una manera hábil. Bien, bueno, pues aquí tenéis habilidad manual con actividades pues de transferencia del objeto de una mano a la otra, de actividades bimanuales simétricas que aparecen sobre todo a partir de los 8 o 9 meses, y actividades bimanuales asimétricas que se empiezan a desarrollar sobre todo pues a partir de los 11, 12 meses. Ya hay una mano que es la más activa o manipulativa y otra mano que actúa más de mano estabilizadora o que tiene menos o que desarrolla menos habilidad, ¿vale? Ahí es donde de alguna manera ya a partir del año el niño empieza un poquito a definir su predominio de uso de una mano con respecto a la otra, que todavía no hablamos de lateralidad. Por eso es importante siempre darle oportunidad al niño de que manipule con las dos manos, no dirigirle hacia una mano. Muchas veces, sin darnos cuenta, le damos las cosas directamente en la mano derecha. Es decir, son tantas cosas, es tanta la información y la formación que podemos dar a los padres para que no bloqueen el desarrollo imaginado. Un niño que a lo mejor es zurdo y nos encontramos todavía a día de hoy, sobre todo en algunas culturas, sobre todo más en la cultura árabe, muchos zurdos contrariados. Eso es algo que frena muchísimo el desarrollo del niño. ¿Por qué? Pues porque el niño está predispuesto a que tenga un hemicuerpo que sea más hábil, y sin embargo nosotros le estamos dando todas las oportunidades en el otro lado, ¿vale? Entonces, el fisioterapeuta tiene que intervenir por eso en la familia, dándoles todo tipo de información para que no entorpezcan el desarrollo de sus hijos. Con nuestro propósito, ¿cuál es? Sobre todo cuando damos orientaciones o cuando a la hora de elaborar nuestra guía, pues siempre dar instrucciones claras y concisas, no andarnos por las ramas, sino darles directrices que los padres y las familias, cualquier familia las pueda entender, con un lenguaje sencillo, huyendo de términos técnicos, y sobre todo le hemos dado una importancia enorme a lo que son las imágenes de soporte, porque claro, como nuestra guía lo que tiene son actividades, es una guía de actividades, pues lógicamente explicar una actividad si no tenemos una imagen como soporte es muy complicado. Y así, pues es primero, la lectura es mucho más amena. Realmente no es un libro de lectura, es un libro de consulta, ¿vale? Donde la familia, bueno, como va un poquito, como he dicho antes, estructurada por edades, pues la familia va a la parte donde se desarrolla la etapa en la cual su hijo, en la cual por la edad de su hijo le pertenece, y los padres empiezan a ver si su hijo realmente tiene esas capacidades o no. Y en función de eso, pues las familias tendrán que avanzar o ir para atrás en la guía, pues para poder ayudar a sus hijos. Como siempre, pues con actividades funcionales, actividades de juego básicamente, y que puedan realizar tanto en su casa como en cualquier entorno, en la escuela infantil, etcétera, ¿vale? Por último, decir que nosotros los fisioterapeutas tenemos que servir de trampolín para el desarrollo del niño. No debemos quedarnos únicamente con los tratamientos dentro de nuestras salas de fisioterapia, sino que tenemos que salir, tenemos que adaptarnos a las nuevas, bueno, pues adaptarnos a las nuevas formas de trabajo que están basadas en la evidencia científica, y que nosotras hemos elaborado esta guía con el máximo cariño, con el máximo
rigor, basándonos precisamente en todas las teorías del neurodesarrollo, para que sean atractivas tanto para las familias como para que los niños, pues, a través de estas actividades puedan desarrollar todo su potencial. Sin más, pues yo os agradezco vuestra atención, vuestro interés y bueno, pues lo único que si alguno de vosotros trabajáis con niños o tenéis algún niño o conocéis a alguien que vaya a tener un niño o que tiene un niño de estas edades, pues, pues podéis, si os interesa conocerla, pues podéis adquirirla o bien en nuestro correo electrónico o bien a través de el distribuidor online libros.cc, ¿vale? Pues nada más, no sé si alguien tendrá dudas bueno, No, no han planteado ninguna duda en el canal de YouTube y ¿no? tampoco por el chat de aquí. No. Vale, pues También entonces como va un poco con con un retraso. poquito va con un poquito de retraso. Bueno, yo aquí sí que veo ya un par de dudas. Vale, no, se ha perdido. Vale, hay que esperar. Vale, pues eh, nosotras trabajamos en un entorno, claro, nosotros tenemos esa visión un poco de la experiencia, que nos ha dado la experiencia de ver al niño no como un niño con patología, sino ver siempre las posibilidades que tiene ese niño y ver siempre, intentar sacar cuáles son sus fortalezas para poder, a través de esas fortalezas, poder sacar el máximo potencial y que ese niño sobre todo se pueda integrar en nosotras. En las escuelas infantiles tenemos niños escolarizados que están gravemente afectados y lo hacemos proporcionándoles pues facilitadores, asientos, bipedestadores, entrenadores para la marcha, etcétera, etcétera, materiales adaptados para que puedan desarrollar su motricidad fina. En los niños TEA, por ejemplo, facilitarles materiales o facilitarles actividades de tipo sensorial, porque la mayor parte de los niños TEA pues van a tener disfunción de la integración sensorial y realmente la labor que hacemos los fisioterapeutas en este caso en las escuelas infantiles, pero también en los colegios, es realmente importantísima, importantísima. Los compañeros, o sea, tanto los maestros como las educadoras infantiles como nuestras propias compañeras se dan cuenta de que un niño si no tiene, si no tiene, por ejemplo, un niño que no tenga un control de tronco y sedestación, si no lo sentamos previamente y lo posicionamos adecuadamente, ni va a poder conectar con el entorno, ni va a poder establecer comunicación, ni tampoco va a poder aprender, porque lógicamente un niño que no tiene control de tronco y que está tumbado o que está, lógicamente ahí va a ser muy difícil que el niño pues pueda desarrollar, como he comentado antes, cualquier proceso cognitivo. Nada, no sé si hay alguien que tenga alguna duda o alguna cuestión. Nada, ¿verdad? Estamos nosotras solas. Le han dado las gracias y enhorabuena por el trabajo y ya está. Vale, pues ya No hay está. duda. Bueno, María José, pues dejo de compartir Vale. y bueno, está Sergio por ahí, no sé si querrá o despedirse o no sé si estará pendiente o qué. Sí, sí, estoy Hola por aquí. Sí, Sergio, ahora estoy por hola, ¿qué aquí. tal? Voy, Muy bien, voy a terminar esto porque no hay interacción, pues sí. se acabó. Buenas Bueno, tardes. pues se acabó. Es Muchísimas gracias.